¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, es mi mejor deseo. Hoy ingreso tarde a platicarles a ustedes, aunque ya hice algunas entregas por YouTube y TikTok en relación a un movimiento que ya está caminando fuerte antireeleccionista al interior de Morena. Hubo conferencia de prensa, ya se las envié por TikTok y Facebook, pero pues hoy no tuve oportunidad dado la premura, tuve que salir pronto, pero tengo toda la información sobre lo que fue la conferencia mañanera de hoy. Por cierto, envío, ya lo hice hoy, gracias Héctor Peñalosa por tu cumpleaños, un abrazo para ti otra vez, para tu familia, y Charlie, tu hijo, mi tocayo, que no pudo estar por la chamba. Bueno, así es este asunto. Y gracias a todos los que estuvimos ahí, periodistas que hoy compartimos también el Día del Periodista Mexiquense. Así es que a todos un abrazo de todo corazón fuerte para todos. Pues hoy la canciller Alicia Bárcena informó sobre la demanda que ya entregó el gobierno de México contra Ecuador por el asalto a la embajada de México, pues en nuestro país, y pide que Ecuador sea expulsado de la ONU. Espero que con esto iniciemos, me dé un like, que comente, que se suscriba a mi página en YouTube, en TikTok, y no solamente que comparta, sino que haga un comentario, porque esto es muy importante, hacer comentarios. Y bueno, pues Alicia Bárcena en esta conferencia informó sobre la demanda contra Ecuador que pues ya presentó México este jueves ante la Corte Internacional de Justicia. Antes se decía Corte Internacional de Justicia de la Haya. Bueno, pues todo por el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Los reclamos de México, en síntesis, ante la Corte Internacional son juzgar, para que lo apunte, y reclamar que Ecuador es responsable del daño, de las violaciones de sus obligaciones internacionales que han causado y siguen causando a México. La suspensión de Ecuador como integrante de la ONU, en tanto no se emita una disculpa pública, digamos que internacional, reconociendo que Ecuador incurrió en violaciones a los principios y normas y fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus connacionales, es decir, a nosotros, México. Juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado, ¿no? Y pues para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión, otra vez, establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. El Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita, no como en México, ¿no? Con el Poder Judicial, ante el Consejo General de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Pero también el Poder Judicial Internacional también es lo mismo. ¿Quién está detrás de esto? Pues el gobierno de Estados Unidos, así de claro, así de claro. Todo esto es con apoyo del gobierno de Estados Unidos al presidente facho de Ecuador, lo que nos ocurrió a nosotros los mexicanos. Y por tanto, pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues destacó el apoyo internacional a México, incluidos países como con quienes tiene muchas diferencias. Por ejemplo, imagínense, Argentina, tras el asalto de esta embajada, es un asunto de todos, no solo de México. Tan es así que América Latina y el Caribe en la OEA, dijo el presidente, todos los países, hasta los países donde no existen algunas diferencias por posturas políticas, donde existen y diferencias, posturas políticas e ideológicas, como los mencioné, el caso de Argentina,
es notorio, todos votaron a favor de México. Y también descartó que la facha, esta es una facha además, facha, descartó que tenga la intención de declarar a la senadora Lili Telles como traidora a la patria por salir en defensa de Ecuador tras el asalto a la embajada de México en Quito. Explicó el presidente que Lili Telles, bueno, lo que está buscando es protagonismo, como siempre ella es protagónica, bueno, ya no quiero decir más, y sus comentarios se deben a que actualmente el país se encuentra en el proceso electoral y por lo que si la declara traidora a la patria sería como caer en su juego y eso no lo acepta el presidente y creo que tiene razón en este tema, aunque nos caiga gorda la flaca, ¿no? Y también destacó que bueno, ya lo mencioné con el apoyo de los países que estuvieron en este término con México y descarta también acciones legales contra la mexicana Mónica Palencia, acuérdense del nombre, ministra del Interior del Ecuador, porque ella pues estuvo al frente del operativo en contra de la embajada mexicana y dice el presidente, pues bueno, de acuerdo con la declaración de la canciller de Ecuador, quien dio la orden del asalto a la sede diplomática de México en Ecuador, fue el presidente Noboa, es decir, la mexicana, esta señora Mónica Palencia, siguió las instrucciones del presidente de Ecuador, y de modo que, ahora sí como diría Cantinflas, que se desniegue, ¿no? Lo hizo y bueno, no podemos actuar de la misma manera, dijo el presidente. Ella dice que le pidió al presidente de su país, es decir, de Ecuador, no participar en este asunto si se decidía actuar como se hizo. Además, la canciller de Ecuador ya declaró que la orden la dio el propio presidente y era innegable. Y bueno, entonces así están las cosas. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que se manejan en términos de esta declaratoria mexicana ante Naciones Unidas, ante el Tribunal Internacional de Justicia? Bueno, que el sistema multilateral, aquí lo tengo, debe estar a la altura de la gravedad de hechos como este y exigir que la justicia internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México buscan fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de las controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta en la convicción de fortalecer el uso de la fuerza en las relaciones entre naciones, es decir, no al uso de la fuerza, es decir, respeto, ¿no? AMLO destacó además esto que parece gracioso, pero no lo es, porque Pedro Ferriz de Con exhibió a Carlos Loret de Mola como el empleado de Roberto Madrazo, porque le reclamó a Loret de Mola en un comentario que se hizo sobre el debate, el primer debate, le dice, a ti te pago Roberto Madrazo, le dice Pedro Ferriz a Carlos Loret de Mola, y están saliendo cosas muy importantes de todo esto, dice el presidente. ¿Y por qué? Pues sí, entre fachos y comunicadores falsarios ya se están peleando. Imagínense cómo estará las Xochitl Gálvez en el hoyo. Y también tundió a Guadalupe Loaesa, esta comentarista súper fifí, por el comentario racista que hizo contra Claudio Sheinbaum. Entonces, por eso el presidente dijo que en esta reciente columna de la Guadalupe Loaesa, pues hace un comentario de lo más racista que puede haber, dijo el presidente. Y también, en respuesta a una periodista de Telemundo, sobre declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, aclara que la noticia que circuló sobre esta supuesta declaración de la defensa de Estados Unidos, el secretario Lloyd Austin, felicitando al gobierno de Ecuador por el asalto a la embajada de México en Ecuador, fue atribuida falsamente a Telemundo. Ahí estaba la reportera
dijo el presidente, una supuesta declaración de Telemundo del ministro de Defensa de Estados Unidos y felicitando supuestamente al gobierno del presidente Noboa por haber tomado la embajada nuestra y se la atribuyen a Telemundo. Imagínense qué tema. Y la reportera, pobre, pues la vapuleó el presidente y si vapuleó a Jorge Ramos. Y hasta ella le decía al presidente, no me insulten, no me ofendan. No, no estoy insultando, no estoy ofendiendo, te estoy respondiendo. Yo tengo otros datos sobre la cuestión del agua en ese tema. Y de ahí se derivó todo lo demás. La periodista incluso al final hasta se disculpó diciendo, pues vamos a investigar el tema de esta declaración que se le atribuyó a Telemundo. O sea, se la encajaron a Telemundo la declaración de este funcionario de defensa de Estados Unidos sobre el tema Ecuador. Ella ni enterada estaba. Imaginen cómo la dejó el presidente, pues prácticamente en el ridículo, y el presidente pues todavía con la decencia que tiene, dijo, pues no te preocupes, no es tu problema. Se la adjudicaron a Telemundo y ahí está el tema, ustedes sabrán cómo lo resuelven. Y con esto me despido, gracias, buenas noches, porque no quería quedar con la información que ya tenía aquí registrada sobre la mañanera y porque estuve mucho tiempo fuera en el día de hoy, hasta ahora regreso en esta noche. Ojalá tengan una buena noche y mañana un mejor día.